Muy buenos días, bienvenidos a Asistentes Dentales 2017. Pati, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, Diana. Perfecto, Pati. Te cedo los privilegios de presentador. Muchas gracias. Nos compartes tu pantalla. Muchísimas gracias. A ti. Ok. Ok, muy buenos días, estimados asistentes, queridos doctores, doctoras. Gracias también a Depósito Dental RH, Estudio Odontotécnico, y a mi estimado equipo de inteligencia dental, sin los cuales la logística de este curso no sería posible. Pues bueno, iniciaremos con esta segunda charla, que es Asistente Dental 2017. Y el tema de hoy, nuestra segunda plática, es responsabilidades del asistente dental efectivo o efectiva. Ustedes a lo mejor se van a preguntar, bueno, ¿qué me pueden decir si al final yo ya sé qué tengo que hacer? Ya me dijo el doctor, o a veces ni siquiera les dice el doctor, y sobre la marcha pues todo el mundo hace un poquito de aquí, un poquito de por allá. Y pues la intención de esta segunda plática es precisamente concientizar un poco, aterrizar un poco lo que son sus responsabilidades, definirlas, para que no esto quede en el aire y cuando surjan problemas o complicaciones, ustedes en un momento dado, pues es que no me dijeron, es que a mí no me tocaba, ¿no? Comentábamos la semana pasada que aquí hay tres panoramas que podemos ver, que ustedes hacen lo menos posible dentro del consultorio de lo que se les pide, hacen tal cual lo que les pide el doctor, ni más ni menos, o hacen un poquito más de lo que les toca. Me podrían decir, pero ¿cómo va a ser un poquito más si ya por sí tengo mucho trabajo, como todavía andarme buscando más trabajo, ¿no? O hay quien dice, pues bueno, estamos a mano, el doctor me paga, yo hago lo que me toca, ni un minuto más. Y quien hace menos, pues a lo mejor puede pensar, ¿para qué hago? Al final aquí lo que me quieren es explotar, aquí el ganón es el doctor, y cuando ustedes, y aquí la que se va a cansar soy yo y va en contra de mi salud, ¿no? Y si hacen más, a lo mejor pudieran pensar, pues es que simplemente aquí el único ganón es el doctor. Pues no, si hablamos de quién gana, les puedo comentar que aquí quien va ganando son ustedes. Ustedes, estimados asistentes, ¿por qué? Porque al final, en la medida que ustedes hacen un poquito más en esa clínica, se adecúan un poco más, se adentran un poco más en los procedimientos y no solamente se concretan a lo que les toca, ¿qué va a pasar? Que entonces ustedes a la larga van adquiriendo experiencia, y esa experiencia lo que va a hacer es que si el del día de mañana su doctor en un momento dado cierra el consultorio por X causas, porque se cambió de lugar, porque ya se jubila, porque se sacó la lotería, ¿qué va a pasar? Que entonces ustedes se van a encontrar a lo mejor con la consigna de que, ¿y ahora qué hago, no? Si ustedes fueron el asistente dental promedio, que únicamente se conformaban con lo que estaba y les tocaba, pues a lo mejor sus referencias van a ser chiquitas. Si ustedes se preparan y hacen un poco más, pues obviamente sus referencias van a hablar mejor que usted. Y esto es, como decía, se me importa el nombre, como decía, no, Bill Gates, ¿cómo se llamaba? El de la competencia de Bill Gates, ¿cómo se llamaba? Steve Jobs decía, tú vas creando puntos en tu vida, que a lo mejor no sabes, tú vas y capacítate y a lo mejor vas a decir, bueno, ¿para qué me va a servir esto? No, al final el ir creando puntos va a hacer que ustedes de repente vean todo eso, lo puedan aplicar. Y les pongo un ejemplo. Si yo les pongo estas bocas, yo les pregunto, ¿cuál es para ustedes la más estética? ¿O cuál es la que les gustaría tener? Olvídense de que si están más blancos o están más oscuros, eso a lo mejor es por el efecto de la iluminación de la foto. Olvídense que si están inflamadas las encías o no. Simplemente concéntrense en lo que son dientes y en la forma. ¿Ya escogieron una? Bueno,
Vamos a analizar un poquito esto y para que vean esto de conectar puntos. Si yo les enseño esta, quien escogió esta, decir, no, pues es que se ve una sonrisa franca. A lo mejor hay quien no escogió esta por estos detalles. Fíjense, les voy a delinear aquí dónde empieza encía y dónde acaba bien. Vean, parece una montaña rusa de arriba para abajo. Esto, al final, no es una cuestión estética. ¿Por qué? Pues porque precisamente una encía tiene que seguir más o menos todos definidos al mismo tamaño y no suben, bajan. Aquí el lateral, pues es útil nada más esa cuestión que se ve más abajo. Pero vean esto, por ejemplo, los dos centrales, uno muy arriba y más abajo, y eso es cuando usted dice, no, pues es que sí están derechitos los dientes, sí están parejitos, pero algo se le ve raro, ¿no? Esos precisamente, esos puntos, cuando ustedes se adentran un poquito más con sus doctores, es cuando van aprendiendo. Hay quien a lo mejor escogió esta boca, o pudiera hacer esta, ¿no? Porque pues se enseña bien los dientes, ¿no? Yo como hombre digo, pues que se noten bien los dientes. Pero fíjense una cosa, aquí la estética, los que conocen, nos hablan de que normalmente cuando uno sonríe, se deben demostrar de 1, 2, 3 milímetros y ya por mucho de lo que viene siendo encía. Si vemos estas encías, son lo que nosotros nos llamamos comúnmente sonrisa de encía, sonrisa gingival, en la cual pues no es, y aparte, si el paciente no tiene una buena higiene, pues se va a ver bastante fea. Ahora, otra cosa que se sigue es esto, es esta línea curveada. Normalmente una arcada estética conserva esta curvatura. El labio inferior, vean cómo conserva esa misma curvatura, y el labio superior la sube en una forma sutil. Si analizamos esta, vean, ok, estoy enseñando poca encía, pero vean, el labio prácticamente se ve recto, y entonces aquí no se ve tan, para mi gusto no se ve tan estético. En este caso, por ejemplo, pues está enseñando mucha encía. Aquí tenemos lo que se llama labio invertido, aquí es un esbozo de labio, en fin. Entonces, para mí, en lo personal, yo siento que es esta. No es de que aquí que esté una bien o esté una mal, todas al final son buenas sonrisas. Y fíjense una cosa, por ejemplo, en esta sonrisa, pudiera ser, vean la longitud de sus dientes. Normalmente estos dientes son cuadraditos y normalmente se marca que los dientes, los centrales, los laterales caninos, normalmente siempre son un poco más alargados. Estos son con medidas especiales, pero para fines prácticos siempre va a predominar lo que es el largo contra el ancho. Y si vemos aquí, prácticamente largo y ancho casi es lo mismo. Entonces, aquí es donde entran estos cánones. Como ven, hay mucho en estas sonrisas y ahora ustedes, por ejemplo, pueden definir con esto, pues, ¿por qué no se ve tan agradable? ¿Qué es lo que le está faltando? Son estos detalles. Cuando se involucran en esas responsabilidades, no solamente que les tocan, sino se involucran un poco más, es cuando van saliendo estos detalles. Por ejemplo, aquí vean esta. Digan, bueno, ¿qué le falta aquí? No, pues que aquí, si aquí le quitamos esto que está aquí como despostilladito, porque al final este paciente es bruxista, vean, con todo y todo, que aunque yo estuviera esto parejito aquí, parejito acá, simplemente no sigue siendo esto estético. Hablábamos del ancho con el largo. En este paciente, todo esto es lo que le vendría faltando. Vean aquí esta figura, esto amarillo es lo que tiene el paciente, esto blanco es lo que le falta. Y seguimos conservando esta curvatura. He ahí entonces esas pequeñas perlas de conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo dentro de su práctica conforme se van involucrando más en esas responsabilidades. Por lo tanto, si vamos uniendo esos puntos y van ustedes construyendo a través de capacitación, como lo es este curso, a través de preguntar al doctor, no cuando esté el paciente, oiga doctor, le quiero preguntar, no, sino es poco a poco, metiéndose a videos, metiéndose en fin a mucha información que ahora contamos, ustedes pueden ir aumentando esa capacidad. Y de ahí que entonces, a la hora que contratan a una persona y le preguntan qué responsabilidades tienes, qué sabes hacer, y resulta que ustedes tienen mucho tiempo, a lo mejor la persona que llega nueva no es cuestión de suerte, es cuestión de que se capacitó, es persona que está comprometida con su trabajo, responsable y siempre da un poco más.
Y como vemos, entonces el beneficio es no solamente para el doctor, también es para ustedes, principalmente para ustedes. Bueno, los temas que comentábamos la semana pasada en ese pequeño resumen son todos estos que vamos a ver hoy: el historia y definición de asistente, higienista, labores de higienista, las labores dentro de la clínica como asistentes administrativamente y algunas labores diversas. Estas las vamos a ir viendo poco a poquito a lo largo de toda esta plática. Bueno, dentro de la historia, si nosotros observamos estas fotografías, ¿qué tiempos aquellos en la cual el dentista pues no existía como tal? Normalmente los dentistas en una época fueron los charlatanes que iban de pueblo en pueblo vendiendo todos sus menjurjes. En una época también fueron los frailes, y una vez en los monasterios, en esa clandestinidad, pero una vez que el clero declara que pues los frailes están simplemente para servir y su vocación debe ser todo enfocado a religión, pues entonces esto lo que va a pasar, aquí es cuando entran los charlatanes, toman esto y posteriormente la toman el peluquero, los barberos. Y ahí que estos sillones dentales que vemos actualmente tienen un poco de símil, digo, ahora ya son muy modernas las unidades, pero en aquellos tiempos eran prácticamente de barberos, por eso es que hay esa tanta similitud, ¿no? Entonces vean aquí, el asistente pues no es otra cosa que a lo mejor el chavo, el bolero, o el pariente, o alguien de la esquina, en fin, esto no es un concepto de asistencia, ¿no? Esto más bien es como una foto de terror. Pasan los tiempos y vean, aquí el doctor, pues muy trajeadito, sin embargo, vean que pues al final, perdón, ¿qué pasó aquí? Perdón, entonces aquí vean este doctor y al final pues tenemos que no es precisamente lo que hoy conocemos, ¿no? Aquí tenemos el asistente, el pariente que de alguna forma está apapachando, está consolando, tú tranquilo, yo aquí te agarro la mano, y la niña, pues sí, aquí sí ella sí está fungiendo como un papel de asistente, pero en una forma informal. Entonces, estos no son los conceptos de asistencia con los cuales estamos trabajando actualmente, y entonces viene otro concepto. El doctor Fons es un doctor que se dio a conocer mucho por las cuestiones de parodoncia, y él hablaba de la higiene bucal. El doctor incluso tiene su técnica para el cepillado, tiene a esta asistente que es Irene Newman. Irene Newman es la primera higienista que se conoce como tal. ¿Por qué es higienista? Porque al final habla de concepto de higiene, y él lo que hace es en el consultorio, pues prácticamente su labor, su responsabilidad va a ser asistir a los pacientes, enseñarles sus técnicas de cepillados, y posteriormente pues también tiene la labor social de implementarlo en las escuelas, ¿no? La higienista como tal en los tiempos modernos ha cambiado ese papel, no solamente se está involucrada en las cuestiones de técnicas de cepillados, sino normalmente en algunos países como son en España, tienen la carrera de técnico en higienista dental, y es de 2 a 3 años, en la cuales van a aprender labores no solamente de apoyo al doctor en una forma de que le pasen instrumental o le pasan material, sino que ellas, aunque no esté el doctor en forma independiente, van a hacer astrofilaxis, pueden hacer tratamientos de blanqueamiento, a lo mejor de cementación, en fin, tienen un poco más, tienen la autoridad para poder dar algún tipo de tratamiento, en fin, cosas sencillas. Y todo esto definitivamente siempre no olvidando que hay que tener el manejo del bienestar del paciente, siguiendo siempre la filosofía del doctor. No actúan por cuenta propia, sino siempre es coordinándose con el doctor, y aquí lo básico en ellas es que inician, complementan o concluyen procedimientos reversibles y no permanentes. Quiere decir que ellas como higienistas no pueden meterse a hacer una cavidad, hacer una resina, no. ¿Por qué? Porque esos tratamientos, pues de alguna forma, si hicieron un agujero más grande, pues ya no hay forma de regresarse. Entonces son movimientos, por eso decimos que son procedimientos reversibles. Quizá puedan decir, ay, pues qué chiste, yo en el consultorio hago exactamente lo mismo, no soy higienista dental y el doctor me deja meter mano. Claro,
Esto va a variar de doctor en doctor, los tiempos que ustedes tengan en el consultorio, qué tanto se estén involucrando, hablamos entonces de esa capacitación, y entonces pues sí, efectivamente en México, yo sé que nos están escuchando de otros países, pero por lo menos en México la carrera formal como tal no está. La Universidad Autónoma de México está implementando un curso de asistencia dental en el cual va de 3 años, van a aprender muchos conceptos como los de higiene dental, de higienista dental, pero básicamente nuestras asistentes dentales están hechas sobre la marcha en el consultorio. Tiempos estos son del doctor Edmund Kells y él lo que hace es implementa el concepto de dama de asistencia. ¿Qué es la dama de asistencia? Ustedes han visto películas en cuales las mujeres de sociedad, las señoritas como tales respetables, no iban a ningún lugar si no llevaban una chaperona, ¿no? Y esa chaperona pues las cuidaba del mal, de que simplemente pues no son cualquier persona, son damas, también educadas, son finas, y pues cómo iban a poder estar solas con un hombre. Y él se le ocurre decirle a su esposa, pues ven, échame la mano, no tanto para que lo asistiera directamente en la cuestión dental, sino fungir como esa dama de asistencia. Es como, por ejemplo, muchos de ustedes cuando van al ginecólogo, cuando se hace la exploración que se tiene que hacer, pues siempre está una persona presente, una mujer, para evitar malos pensamientos, no pensamientos, sino malos entendimientos, ¿no? Pues bueno, la asistencia dental, como ustedes pues han cambiado esos tiempos todavía del siglo pasado, del siglo antepasado, en cual la señorita, pues ya vemos al doctor ya en una forma más formal, la asistente también, pero vemos que aún simplemente no hay conceptos de ergonomía, el doctor trabajaba parado, la asistente pues no se diga, iba de aquí para acá, y pues simplemente era yo medio le ayudo, veo cómo le ayudo, pero era en una forma improvisada, entre comillas, poco a poco iba aprendiendo, pero no había una forma, una estructuración como la conocemos actualmente. Nuestras asistentes dentales, estas son algunas de nuestras chicas cuando damos el curso en forma presencial, pues que estábamos tomando radiografías, vemos que el concepto de asistencia dental se ha ido implementando, se ha ido, ¿cómo se dice?, engrandeciendo, y ustedes no solamente hacen estas labores, sino que hacen muchísimas más labores. Dentro de esto, pues tenemos que debe existir una relación entre el odontólogo y el equipo de trabajo, comúnmente conocido como staff, en el cual se van a establecer objetivos. Objetivos quiere decir en qué van a asistir al doctor, en forma indirecta, es decir, una técnica 4 manos, o en forma directa, es decir, el doctor no va a estar presente, pero ustedes van a hacer otras labores como son recepción, archivos, laboratorios, mantenimientos, el selle, y esto nos va a llevar entonces un plan de acción. Si yo mi objetivo es llevar el archivo, el plan de acción va a ser, voy a hacer esto, los voy a organizar de acuerdo por fechas, por códigos, por cancelaciones, en fin, es un plan de acción. Y los resultados, pues obviamente se van a ver a corto y a largo plazo. Con esto entonces tenemos que ustedes como asistentes, antes de ser clínicas o administrativas o en otras labores, siempre hay labores que hay que hacer al inicio de la jornada. Unas son al inicio de esta jornada y otras van a ser conforme vaya pasando el día, pues obviamente al final vamos a tener este fin de jornada. ¿Qué implica el inicio de jornada? Inicio de jornada, normalmente ustedes como asistentes llegan antes como el doctor y no llegan, les comentaba la semana pasada, como en la fiesta, ¿no? Llegan a una fiesta y llegan tarde, sus amigas ya están sentadas en la mesa y ustedes todavía llegan enojadas, ya no hay lugar para ustedes y le dicen, qué gachas, no me apartaron un lugar, ¿no? Pues como encima todavía que llego tarde, todavía me voy a poner a exigir. Esto pasa cuando ustedes llegan tarde al consultorio y el doctor ya está con paciente o ya hay pacientes que llegan en la loca, llegan en el momento en que empiezan, tienen que darse un respiro, dejar afuera el exterior y concentrarse en el interior. Esto es una respiración y créanme que con esto pueden empezar bien su inicio de jornada. El principio para mí es fundamental, empezar obviamente a prender switches. ¿Para qué? Para que esta compresora funcione y no una vez que el doctor empieza a trabajar se dé cuenta de que no está encendida. ¿No les ha pasado alguna vez esto?
Y de aquí a que carga, ay, perdón, es que está cargando la compresora, y un momentito. Y entonces, esos pequeños momentitos, ¿qué van a hacer? Que entonces la consulta se nos vaya rezagando, ¿no? Aunado a que pequeños cosas no previstas, ¿no? Lo que viene siendo limpieza, desinfección, sanitación, esterilización, todo esto lo vamos a ver ya en lo que viene siendo en la cuarta plática con mayor detalle. Hoy únicamente lo vamos a nombrar, y pues esto implica todas las soluciones que tenemos en el mercado, que no son las mismas del consultorio a una clínica o a las que empleamos en nuestras casas, ¿no? A lo mejor con la que trapeo pudiera ser, pero ya en concepto de superficies no puede ser lo mismo. Entonces, tenemos que también checar lo que quedó pendiente de la esterilización, y aquí implica, no es metí todo hecho bolas aquí y pues que hay que se esterilice. No, esto es como el concepto en casa. Si ustedes los cubiertos, lavan cubiertos y los lavan todos de un jalón, ¿qué va a pasar? O con nada más le dan una enjabonada, teniendo todos en la mano como si fuera un ramo de flores y nada más le dan una tallada superficial, ¿qué va a pasar? Que entonces a lo mejor esos cubiertos pues obviamente no van a estar limpios, va a quedar restos de comida, y esto es el símil definitivamente con el instrumental. Si ustedes meten el instrumental en estas bolsas, no, pues es que están bien caras las bolsas, no se trata de retacar las bolsas. Lo que ¿qué va a pasar? Que entonces ese proceso de esterilización, de desinfección, no se va a dar. Las bolsas tienen un límite para ser llenadas y no podemos estar llenándolas con demasiado o metiendo aquí el montón de bolsas, porque ¿qué pasa? Que el momento cuando toquemos lo de desinfección veremos que en esa esterilización entonces no va a haber un flujo constante de ese vapor que va por todos lados y van a quedar zonas sin esterilizarse. Zonas fuertes. Pues obviamente, bueno, entonces la preparación de mis historias clínicas, lo que vienen siendo mis adeudos, obviamente dependiendo de esto, va a depender mi selección de charolas. Estas charolas, entonces, veamos, ustedes al inicio de jornada van a sacar sus historias clínicas, es decir, qué pacientes vinieron, qué pacientes no asistieron qué asistentes confirmaron. Qué pacientes confirman. Ustedes tienen aquí la consigna de haber una persona responsable que todos los días, un día antes, tiene que hablar a los pacientes para confirmar quién viene y quién no viene. ¿Para qué? Para que entonces ustedes tengan con mayor exactitud quién van a asistir. Ahora, si ustedes tienen las historias clínicas, ya sea en papel, pues se saca cada una por una, y posiblemente ustedes digan, bueno, es que el doctor trabaja con algún software en el cual ya tenemos les da por default nombre de paciente, ustedes tienen toda la plantilla, todo lo que involucra administrativamente al consultorio, pues se encuentra en este software, incluyendo las historias clínicas. Entonces, aquí, ¿qué vendrían las dos? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, prender la computadora, ¿no? Ayer hablo por teléfono para hacer una consulta con un doctor, que eran 10:30 de la mañana. Hablo y me dice, ay, perdón, dices que no he prendido la computadora. Entonces, de aquí a que se cargó la computadora, obviamente a lo mejor son 2, 3 minutitos, pero para uno siempre esos minutos, siempre que está uno esperando, se nos hacen eternos. Entonces, habla parte del consultorio. La computadora tiene que estar prendida, así como su compresor. Ahora, dentro de esas historias clínicas, vamos a tener, ustedes también tienen que anotar lo que son, tienen que tener en mente los adeudos del paciente. ¿Por qué? Porque es muy común que están atendiendo pacientes y ya no saben, el doctor, acuérdense, el doctor está en el diente. Salvo que él muchas veces el doctor dice, yo llevo las cuentas, yo llevo los dineros, como diría la abuelita, pues esa es aparte. Pero normalmente ustedes como asistentes siempre hay una persona responsable de llevar esto. Y entonces tienen que anotar, en eso ahorita lo vamos a ver en unas 3 diapositivas más adelante, cómo vamos a manejar estos códigos de colores. Ustedes lo que van a hacer ahorita es simplemente abren la historia clínica. Si es atender digital, pues simplemente van a anotar a qué hora viene el paciente, el nombre del paciente, al doctor si en caso que sean varias clínicas. Aquí, por ejemplo, pues está abierta.
está ahí si nos están atendiendo o no. Ustedes aquí pueden agregar todas las casillas que quieran, desde qué tratamiento van a hacer y la situación. Aquí nos habla de colores, por ejemplo, aquí le ponen el amarillo no hay saldo, el verde el diagnóstico, el rojo son deudas. Yo lo voy a hacer ahora. Esto es, bueno, sí, pero el doctor no tiene software, el doctor trabaja, pues sí tiene computadora, lo puedo hacer en Excel, o a lo mejor dirán, pues el doctor simplemente ni tiene computadora, ni tiene programa, entonces pues hay que hacerlo manualmente. Para esto ustedes pues tienen que llevar un calendario en el cual ustedes están anotando esas citas. Vamos a suponer que esto fue en una hoja común y corriente o fue en una hoja de Excel, y entonces van a anotar el horario en el que está viniendo el paciente, el nombre del paciente, el tratamiento que van a hacer, y ahorita nada más ustedes en su historia clínica, ustedes tienen detectado cualquiera de estos colores. Perdón, no en su historia clínica, sino en su hoja donde llevan todos los pagos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no se me desesperen, qué son estos colores. Entonces, ustedes lo que van a hacer, anotan entonces el tratamiento, el nombre del paciente, el código, y en la facturación simplemente en esa hoja nada más anotan el color que aparece en ese momento. No se metan a ver que si debe más, que si debe menos, que si dejó, no, porque eso es, ahorita ustedes estarían perdiendo tiempo valioso. Ahorita lo que nos interesa es nada más poner estos códigos. Y una vez que tienen esto, van a escribir, ya sea que impriman la hoja o simplemente a mano, lo que van a hacer es llevarla al consultorio, y con toda esta información que va a venir en este papel, en esta hoja, ustedes la van a llevar al consultorio. La van a poner en un lugar donde no esté viéndolo el paciente de frente como si fuera un cuadro, sino siempre es a lo mejor en alguna pared, con un pequeño, ponerlo en una pequeña libreta, o simplemente en una hoja en la cual el doctor puede estar viendo perfectamente quién viene, a qué horas viene, qué tratamiento y en qué situación se encuentra sus pagos. Ahora bien, esto es con el fin de que dices muchas veces, está trabajando el doctor y ¿quién sigue? Y yo, pues no me acuerdo, ¿y a qué hora llegó el otro paciente? Ya llegó, ya están hablando por teléfonos, esto no están las mismas, van allá van ustedes a recepción, están viendo quién sigue. Entonces con esto pueden llevar perfectamente un calendario, un horario, un respeto a ese horario para ese paciente, ¿no? Y sobre todo para el que sigue. Acuérdense que aparte todos hemos sido pacientes y nos choca estar esperando. La espera no puede ser más de 5 o 10 minutos. Obviamente hay casos en los cuales pues sí hubo emergencias, pero que no se haga costumbre, ¿no? Aquí está la hoja, fíjense. En esta hoja de facturación que vamos a ver, ustedes si la llevan en la cuestión de software, no hay problema, ahí les va a dar por default cómo llenar estos datos. Vamos a suponer que no tienen ustedes esto, simplemente van a abrir en su computadora un archivo de Excel, van a anotar en una forma sencilla el nombre del paciente, el domicilio del paciente y el teléfono. Quizás si quieren se pueden saltar el domicilio, únicamente el teléfono. Aquí podríamos agregar incluso el mail, ¿no? Con esto vamos a poner el tratamiento. Yo estoy poniendo aquí al azar 4 tratamientos: diagnóstico, profilaxis, resina en tal diente, la corona en tal diente y su total. Puse yo aquí un valor de 10 pesos, es el valor que ustedes manejen en el consultorio, lo que sea de acuerdo a cada tratamiento, van a poner su fecha. ¿Y qué van a hacer? Una vez, esto es lo que el doctor hizo un diagnóstico, esto es su plan de tratamiento, y esto sería lo que habrá que hacer y lo que sería la cuestión de cobros. Ahora bien, una vez que el paciente acepta, ustedes van a anotar en esa misma zona, vamos a suponer el tratamiento inició el 19 de mayo. Entonces van a poner aquí, si lo van a hacer por partes, vamos a ver que entonces el paciente de diagnóstico son 10 pesos. Entonces yo estoy anotando que ustedes, el diagnóstico me debe 10 pesos, me dejó el paciente 5 pesos y le resta 5 pesos. Es importante anotar si les pagan con cheque o en efectivo, anotar el número de cheque, porque pasa a veces que dicen, me pagó con cheque, con efectivo, o luego les dan cheque que a lo mejor no vienen con el nombre del paciente, viene con el esposo del señor o viceversa, y no saben quién les dio. Entonces siempre anoten el número de cheque y anoten obviamente el banco, y con esto podemos saber quién está
tener esa referencia, o si el paciente paga en efectivo. Vamos a suponer la segunda cita, que fue el 23 de mayo, le restaban 5 del diagnóstico, me vuelve a dejar 5, por lo tanto, ya le resta nada y me pagó en efectivo. Vamos bien, la profilaxis, ustedes aquí van anotando tratamiento por tratamiento. Aquí, por ejemplo, la profilaxis. Se le hizo profilaxis, ya de la profilaxis decíamos que eran 10 pesos, dejó 8, le restó 2. Pues quiere decir que aquí, fíjense bien, yo estoy aquí anotando la próxima fecha de su cita, para que entonces, esto obviamente coincide con su historia clínica, cuando viene el paciente, yo ya lo estoy aquí anotando, cuándo tiene que venir el paciente, cuánto me quedó a deber, que fueron 2, y ahora en la siguiente cita, pues va a ser una resina que me cuesta 10 pesos, pues van a ser 10 más 2, pues van a ser 12. Que se les hace mucho lío, pues esta es una forma más sencilla, la mejor sería, sumo todas mis cantidades, aquí tengo el total que son 40, entonces, ¿qué va a pasar? Que en mi tratamiento, tenemos acá, que es un global de 40 pesos, que están acá, me dejó 10, me restan 30, me dejó el cheque fulano, y en la silla yo aquí anoté cuándo volvió a venir, fíjense, pero fíjense aquí qué pasó, el 23 de mayo le restaban 30, me dejó, no me pagó nada, siguen restando 30, entonces aquí el paciente ya está en números rojos. Yo números rojos anoto, o este color rojo, implica que el paciente debió haber dejado dinero o hemos hecho más del plan de tratamiento y el paciente ha dejado menos. Entonces, cuando ustedes ven la historia clínica y esa hojita que ve el doctor y aparece el signo rojo, quiere decir, aguas doctor, este paciente ya le hemos hecho más de lo que nos ha dejado y tiene que pagar. Ya aquí el doctor directamente, pues ya a lo mejor tomará carta en el asunto, pues necesitamos que nos deje más porque si no el laboratorio, en fin, ya el doctor esto lo puede manejar, o ya le da instrucciones el doctor cómo hacerlo. El color verde yo normalmente lo uso para decir el paciente, pues vamos más o menos a mano, conforme lo que se le está haciendo, nos ha ido dejando dinero, y el amarillo es que a lo mejor pudiera ser un código de el paciente, pues también va perfectamente en ceros a lo que se le está haciendo, ni más ni menos. Estos colores ustedes los pueden variar, pero sí tienen que estar todo el staff informado. ¿Para qué? Para que haya unificación. Entonces, repito, este color rojo es simplemente, yo aquí estoy viendo, en base a que la próxima cita la tiene el 2 de junio, y yo ya la anoté aquí en su hoja de facturación, y siempre anoten la próxima cita que estoy viendo, que en la última cita no dejó nada, entonces el 2 de junio, que se presenta este paciente, aguas poco rojo, no nos ha dejado nada y todavía le vamos a hacer algo extra, pues tiene que dejar dinero. Esa es la forma en que manejamos esto. Bueno. Ahora bien, veamos ya lo que es directamente en la clínica. En la clínica estamos hablando que tenemos la preparación previa y limpieza y post-tratamiento del operatorio, la restricción y despedida del paciente y todo lo que involucre en la asistencia al doctor directa e indirectamente y la información al paciente. ¿Qué es esto? Si ustedes llegan a esa clínica y en un momento dado, tenemos aquí la asistencia, tenemos preparación previa del operatorio. La preparación previa del operatorio está implicando que ustedes no nada más llegué, medio le limpié, como dicen por ahí, como cuando le limpio como si llegó la suegra, ¿no? Que nada más por encimita, que está viendo el paciente, pues sí, más o menos se ve limpio. Hablábamos la semana pasada de tener esas paredes no llenas de restos de moscas o de telarañas. Acuérdense que el paciente no tiene otra cosa más que ver normalmente para el techo y estar viendo a los lados. Ahora bien, ustedes tienen que poner barreras de protección. Esas barreras de protección implican que ustedes van a poner en lo que son todo lo que sean manijas, como en este caso, o como en este caso en aparatos de rayos X, sobre todo aquí en el tubo, que es con lo que ustedes con sus manos tocan, en esta parte del mango, y es lo que está en contacto con el paciente. Entonces vamos a poner estos pequeños biofilms. Con esto se hace antes de que entre el paciente, ustedes aunque estén agarrando aquí con sus manos, entonces, ¿qué va a pasar? Que evitan contaminaciones cruzadas. ¿Qué son contaminaciones cruzadas? Las contaminaciones cruzadas son las que se dan, y sobre todo lo tenemos en la cocina, ¿no? De que si ustedes agarran
el trapo con el mismo que limpiaron a lo mejor donde estuvieron partiendo y picando, con esa misma agarran para limpiar la mesa y con esa misma agarran para a lo mejor limpiar el refrigerador, pues está creando una contaminación cruzada. Es decir, estoy pasando bichos de un lado para el otro. Y estos bichos que eran de este paciente, del paciente A, pues a lo mejor se los voy a estar pasando al paciente B, aunque tenga yo mis barreras de protección con el paciente. Entonces, un consultorio limpio no es solamente que se vea, tiene que ser soluciones específicas, que les digo, ya lo tocaremos eso en 2 pláticas más, pero pues deben estar estos biofilms. Que no, que el doctor no quiere, que eso sale muy caro, pues hasta con un simple clean pack, de esos que usamos en cocina, esos autoadherentes, pueden colocarla en estas áreas y santo remedio, ustedes están protegiendo a ese paciente. Siempre ustedes en el consultorio tienen que contar, o ya por default, tener listas sus barreras de protección. Las barreras de protección siempre está mal encaminado, que el doctor si va a traer su careta o va a traer sus lentes, al paciente a lo mejor le ponen sus lentes cuando va a hacer una limpieza o van a hacer a lo mejor un blanqueamiento que van a usar van a hacer aparato para blanqueamiento o simplemente la luz de que transmite para colocar una resina, pues el paciente tiene sus lentes. Ojo, ustedes como asistentes es importante que también cuenten con lentes de protección. ¿Por qué? Porque a la hora que está el spray de la pieza de mano, toda esa nebulización más o menos alcanza hasta 2 metros del entorno y aunque ustedes estén echando para atrás y casi nada más están con la succión a un ladito, pues no, todo ese spray que está el doctor trabajando de caries o simplemente está en el ambiente 2 metros y eso les cae a sus ojos, les cae a su pelo. Entonces siempre traten de tener sus lentes de protección. Ahora bien, si ya tienen lentes que son de aumento, pues con eso son más que suficientes. Obviamente estamos hablando de los cubrebocas, hablaremos de los cubrebocas, en el que no todos son lo mismo y sobre todo dónde debe colocarse el cubrebocas. El cubrebocas se debe de cambiar entre paciente y paciente y no traerlo como bufanda aquí en el cuello, ¿no? Los cubrebocas se cambian paciente por paciente, aun cuando ustedes no hayan asistido directamente a ese paciente, tienen que usarlo. Y pues obviamente contar aquí con con algodones, con gasas, tener nuestro antiséptico, nuestro enjuague, nuestros eyectores. Ahora bien, y ustedes tener siempre un espejito para lo que se necesite, ustedes. Ahora bien, ¿qué pasa? Una vez que tienen estas barreras de protección, ahora sí vamos a hablar del paciente. El paciente, ustedes van a tener asistencia dental con funciones expandidas. Quiere decir que no solamente están directamente ayudando al doctor, sino también van a estar en contacto con esos pacientes. Aquí el paciente, si ustedes checan, por ejemplo, pues mi asistente va desde que lo acompaño, no es desde la puerta, señora López, pásele, no, así que como si fuera que no. Aquí es ustedes tienen que acompañar, van por el paciente, lo llevan al cubículo, sobre todo cuando son clínicas en las cuales hay 2, 3 cubículos, el paciente está como que pues a cuál entro, ¿no? Y el paciente, pues entre esta, ¿no? Eso es como dejar al paciente un poco aislado, como que no me importa, como que qué ustedes acuérdense que ustedes son los anfitriones, ustedes son los que reciben a ese paciente. Cuando alguien llega a su casa es pásale, te acompaño, y no es, ay, pásate, ¿no? Incluso cuando se van, ¿no? Cuando se van, pues también los acompaña uno, y yo siempre les hago la broma, es que te acompaño cuando hay confianza, ¿no? Pues para que, yo les digo, no, hombre, no necesitas acompañarme a la puerta, en fin, que no me regreso, ¿no? Entonces, siempre hay que acompañar al paciente. Avisar de todo lo que van a hacer. Si ustedes nada más llegan, lo apuestan, le ponen babero, bla, 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 el paciente como que lo tienen así en alerta de que qué me van a hacer, ¿no? Aunque a lo mejor el paciente y otras atenciones es como atención, avisar qué le van a hacer al paciente. Desde aquí le están diciendo al paciente, le voy a colocar un babero para que no se ensucie. El sillón.
El sillón es importante que esté, una vez que se fue el otro paciente, ustedes siempre lo dejen en esta posición para que el paciente cómodamente se pueda sentar. Porque a veces pasa que el otro paciente a lo mejor lo dejó acostado porque pues era un joven, era un niño, y la desesperación de que aquí, desde que el respaldo se pone en posición vertical, mejor se paran volados y ustedes dejan la unidad así y el paciente en lo que lo acomoda, no espéreme tantito, a lo mejor es una persona mayor, pues estos son pequeños detalles y fíjense cómo aquí son pérdidas de tiempo pequeñas. Entonces, una vez que al paciente le colocan su babero, otro factor importante es la bolsa. Nosotros como mujeres pues siempre andamos con la bolsa y entonces es bastante incómodo tenerla aquí encima de las piernas. Entonces yo les sugiero que siempre tengan a la mano algún percherito siempre a la vista del paciente o una silla en la cual pueda colocar su bolsa. Eso es como una atención extra. Las barreras de protección, ya hablábamos de ellas, que es el babero, sus lentes tenerlos a la mano. Y sí, y en este momento, entonces, enfrente del paciente, vamos a cambiar ese vaso y llenarlo. Decía la semana pasada que es que el paciente vea que están colocando un vaso limpio, no que ya el vaso esté aquí puesto, sino que ve el paciente que pues, se voltearon, pues si el momento que se voltean y están colocando un vaso aquí, implica que ustedes están poniendo algo nuevo, no es el del paciente anterior, y ahí está, y apenas lo estoy rellenando, ¿no? Entonces ponen su vaso y van a poner cualquier tipo de enjuague. Este enjuague lo que va a hacer es que el paciente les decía, dice, wow, o sea, qué bueno que me puso, porque a lo mejor no me lavé bien los dientes o no quiero que me huela mal la boca. Entonces no es tanto por el paciente, es por ustedes, porque el momento que ponen un enjuague, acuérdense que los enjuagues son antisépticos y matan cierto número de bacterias, y entonces lo que van a hacer es que la van a disminuir, y con ese spray que va a haber nebulizando, pues obviamente bajan un poco lo que son esa contaminación, ¿no? Otra cosa que es importante que se haga enfrente del paciente es la colocación del eyector. Nunca lo hagan antes porque implica, pues me están poniendo el del paciente anterior. Entonces, eyector, llenado de vaso y el vaso limpio es siempre una vez que, antes de que acuesten al paciente, que el paciente lo está viendo en posición vertical. Y ahora sí, ya en base a esto, entonces vamos a empezar a acostar al paciente y si le pregunta, ¿quiere que lo deje así o quiere que lo recueste un poco o lo recuesto más? Y el paciente les dirá hasta dónde quieren que los deje. Y ustedes para esto pues ya tienen su historia clínica preparada y en base a eso van a hacer su charola. La charola pues obviamente va a estar, tenemos aquí esterilizado, tenemos espejo, espejo, explorador, tenemos nuestras pinzas y aquí entonces en base a lo que va a hacer el doctor, pues normalmente primero empezamos con estos tres instrumentos y ustedes van a hacer por un lado otra charola más extensa. Ahora, otra cosa importante, estos paquetes nunca se abren y dice, ay, pues para que le voy al doctor aligerando el trabajo, no. Estos paquetes siempre que se abren casi enfrente de los ojos del paciente para que vea que efectivamente es un instrumental esterilizado, es un instrumental limpio. Teniendo todo esto, entonces sí, vamos a ver un poquito, les voy a hacer por ejemplo aquí un ejemplo de una charola. Estas charolas les digo, las vamos a ver dentro de dos clases más y vean aquí. Que el doctor va a hacer una obturación de resina. Entonces, ¿qué tendría yo que poner en mi charola? Pues todo lo que implica el dique de hule, mis pinzas perforadoras, mis portagrapas, la grapa. Ahora hay otros tipos, ya han cambiado un poco las grapas. Tengo el dique y en un momento dado ahora los nuevos ya no necesitan el aro de metal o de plástico en forma de U, sino que aquí ya viene esto integrado y son bastante cómodos, ¿no? Como el Octradam, el Octragate, son bastante cómodos. Ahora bien, entonces aquí ustedes tienen ya en esa charola, que no es la que está enfrente del paciente, sino a un lado de ustedes, porque ustedes al final van a estar pasándole este instrumental al doctor, no necesitan tener todo como si fuera muestrario. Van a tener estos tres que ya los sacamos, vamos a tener también nuestras fresas, vamos a tener también instrumentos para obturar, voy a tener mi banda de celuloide, mi
colorímetro, porque luego se nos olvida el color, y aquí, bueno, la banda de celular y las cuñas en un momento dado, si necesitáramos colocar, va a ser interproximal. Por otro lado, ustedes ya tienen listo su lámpara, ya sacaron la lámpara, ya tienen aquí el contraángulo para mis gomitas de pulir, y por un lado, pues ya tengo mi resina, ya sea en forma de jeringa o en forma de estos carpulitos con todo mi dispensador. Con todo esto, entonces, yo tengo aquí la posibilidad de que ya no me tenga que estar parando, y son hasta cierto punto 2 charolas que estoy manejando, pero no es párate y siéntate, abro cajones, cierro cajones, sino que todo ya está. Este tipo de esquema de plantilla ustedes lo pueden agrandar tanto como quieran, lo pueden hacer más reducido, y es una muestra de cómo se las voy a dar cuando veamos la organización de charolas. Así les voy a dar para cada procedimiento, para que ustedes incluso las pueden meter en hojas de estas que usan los chamacos para la escuela. Son hojas para engargolado, que llevan su carpeta engargolada. Son hojas muy delgadititas de celofán para proteger sus hojas, y ustedes entonces ya tienen los tratamientos y ya no tienen que estar pensando qué me faltó, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, nuestra jeringa y nuestras radiografías en caso de que sea a través todavía de radiografía que no sea radiografía digital. Durante el tratamiento tenemos que cuidar varias cosas. Una es la posición de la lámpara. Yo sé que el doctor está moviendo esa lámpara, la sube, la baja, la reacomoda, ustedes van siguiendo al doctor, esto. Y algo que tiene importante que cuidar es los ojos del paciente. Hay veces que el paciente se siente como si estuviera en una sala de tortura, como si le estuvieran haciendo preguntas, y así se siente el paciente con la luz en los ojos. Entonces, cuiden, por favor, el detalle de no encrestar los ojos, o el mismo paciente, ay, no le puede mover un poquito la luz porque me está dando en los ojos, ¿no? Cuiden esos detallitos. La toma de radiografías y del revelado es un concepto que ha ido cambiando, ¿no? Normalmente los doctores, pues muchos todavía cuentan con aparatos sin ser digitales, y ahora lo moderno son los radiovisiógrafos. Van a decir, ¿qué es esto? Pues son radiografías que se toman tienen un software digital que ustedes lo que hacen es toman la foto a través de un sensor, y lo que van a hacer entonces es que la radiografía que ustedes están tomando se va a ver en una, perdón, ahora sí ya me dio hipo, un momentito, por favor. Perdón, me dio hipo. Bueno, entonces tenemos este software digital en el cual ustedes entonces, pues el radiovisógrafo están viendo en la pantalla el tratamiento, y entonces el doctor pues ya simplemente lo que hacen ustedes es capturarlo y guardarlo. Ustedes como asistentes pueden estar entrenadas para tomar estas radiografías, o a veces lo hace directamente el doctor. Bueno. Entonces, el radiovisógrafo, y otro factor importante, hablábamos la técnica de un tratamiento, la técnica de 4 manos. La semana pasada me preguntaban qué era esta técnica de 4 manos. Pues habla básicamente de ergonomía, la transferencia de material instrumental y aparatos durante un procedimiento dental. Esta técnica de 4 manos, y a veces es de 6, sobre todo en cirugías, que implica que entonces hay una persona que está directamente sentada con el doctor, y a lo mejor hay una persona que está parada, que es que a lo mejor nos está pasando ciertos aparatos, cierto equipo en el cual ustedes simplemente se están concentrando en asistir directamente al doctor. Aquí vemos, les decía, este doctor, por ejemplo, una técnica de 4 manos ineficientes. ¿Por qué? Porque él tiene aquí todo y le gusta tener todo aquí, y el lugar de ustedes como asistentes siempre es del lado contrario al doctor. Hay doctores que son, sobre todo ahora hay modulares en los cuales te quitan todo esto, entonces es muy fácil que ustedes aquí como asistentes estén a un lado del doctor. Y si no, siempre buscar la forma, no en esta aquí. ¿Por qué? Porque de aquí a que el doctor se voltea, de aquí a que ustedes le busquen, de aquí a que le pasan al doctor, se agacharon, y que si entonces les está pidiendo, a ver, succionale aquí, van de aquí para acá y de allá para acá, y estos son pérdidas de tiempo. Ustedes tienen que estar sentadas con el doctor,
Esto también lo veremos ya cuando veamos lo de ergonomía y organización. Pero ¿qué implica esta técnica en cuatro manos? Es como si ustedes tienen un reloj. Vamos a suponer aquí tenemos las 12, las agujas del reloj, y ustedes como asistentes, si yo estoy viéndolos de frente, ¿qué quiere decir? Yo estoy viendo aquí, yo estoy sentada, o yo estoy viendo qué hace de las puntas del paciente, de sus pies. Ustedes van a estar sentadas en una posición entre las 12 y las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Fíjese, todo completamente diferente aquí. Con esto ustedes están trabajando libremente con el doctor y de lo que son de 4:30 a 5 a lo que vendrían siendo las 8 de la noche, vean, por ejemplo, que es simplemente, va a ser la zona de transferencia de instrumentaria. A lo mejor tengo aquí, pero va a ser mínimo, con un espejo, explorador y pinzas, pero todo el grosso de instrumental, toda la charola se va a estar manejando en esta parte posterior a las 12. Ahorita lo vamos a ver. Y el doctor pues trabaja en esta zona. Que si el doctor es zurdo, pues simplemente se invierte en los lugares. Y esto es, por ejemplo, que aquí está el doctor, está el asistente y vean, siempre es importante, yo les recomiendo que en la medida que se pueda, siempre tengan una mesa de apoyo en la parte posterior. Esta mesa posterior, tanto de asirve al doctor como ustedes por asistentes, fíjense que tengan aquí sus charolas y no tengan que estarse levantando para poderlo asistir. Tienen todo aquí directamente para hacerlo. De eso se trata esta ergonomía. Habla de posturas y movimientos en la cual hay una correcta posición del doctor, del asistente, el paciente. Habla de un asiento adecuado y hablaremos de sillas, cuáles son las adecuadas para ustedes, cuáles para el doctor. Y aquí hablamos un dispensado adecuado, es decir, yo tengo ya sea una mesa lateral a las 12 o tengo un rack aquí que pueda ser movible, en el cual yo estoy con el equipo, con mi charola del procedimiento que estoy haciendo y no estoy interfiriendo para nada. Por ejemplo, vean aquí el paciente no tiene nada enfrente de él, simplemente es transferencia de instrumental. Y otra cosa, ojo, nunca pasen sobre todo que son jeringas enfrente de los ojos del paciente. Uno, aunque esté uno acostumbrado a las jeringas, pues siempre crea un poco de aprensión. Y en niños, pues no se diga. Entonces, siempre, por favor, tengan, siempre la transferencia es en esta zona de instrumentos. Imagínense una cureta que se les caiga, que lleguen a lastimar al paciente. Entonces, siempre la transferencia es en esta zona. El dispensador, y esto habla precisamente es ergonomía y posicionamiento adecuado del paciente. Aquí lo ideal es que el paciente esté siempre acostado o semi-acostado. ¿Para qué? Para que ustedes, el doctor, no tenga que estarse agachando, ustedes mismas, estar haciendo malabares o tengan que estar trabajando paradas, porque pues si se sientan, pues ya no alcanzan a ver nada. ¿Qué sigue después de ese tratamiento? Después del tratamiento, pues hay que avisar al paciente antes de incorporarlo. No es agarro y órale, ¿cómo va? Lo incorporo rápido porque ya llegó el otro paciente. Y bueno, la unidad del doctor es eléctrica y va poco a poquito. Pues ahí todavía no se siente, pero cuando son manuales y que el paciente de repente lo incorporan, pues ahora sí que como dice el anuncio, avíseme, ¿no? Entonces tenemos que avisar al paciente antes de incorporarlo, lo van haciendo poco a poco. Y antes de que se pare el paciente, tienen que decirle simplemente que si se siente bien, que si se siente bien. Él va a decir, sí, sin problemas, entonces lo puede incorporar. Entonces ahorita vamos a ver cada una de estas cuestiones. Ahora, ¿qué hacer en pacientes embarazadas? En pacientes embarazadas, obviamente no las podemos poner completamente acostadas, va a ser una posición casi a 45 grados y lo mismo, siempre estar monitoreando si se encuentra bien. Y aquí, la ayuda. La ayuda no todos los pacientes y obviamente aquí la unidad pues tengo que bajarla, tengo que ponerla bien centrada una vez que se va esta paciente y es ayudarle. En estos casos pues sí voy a ayudar al paciente. ¿A quién ayudo y a quién no ayudo? Pues a gente mayor, a niños a veces en ocasiones y los chavos por lo general pues no les gustan, ahora sí que
Ay, no, entonces ellos solitos, nada más casi parpadeamos y ya se pararon, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, a qué pacientes vamos a ayudar. La despedida del paciente no implica de que ya me paro como gendarme en la puerta y que se vaya el paciente, no. En ocasiones sí hay que acompañar al paciente, sobre todo cuando son personas mayores, que la clínica son grandes, son varios cubículos, que se pierden para dónde jalan, ¿no? Incluso uno como paciente, pues también para dónde es la salida, ¿no? Aunque claro, esto de despedida, pues depende un poco del doctor, si van a acompañar o no al paciente, eso ya es cuestión interna con el doctor, que se organicen, que se coordinen cómo lo van a hacer. Información al paciente. Al paciente, dependiendo del tratamiento, ustedes van a dar información a ese paciente. Desde, por ejemplo, una técnica de cepillado que las vamos a ver para la semana en la siguiente plática. Vamos a hablar técnicas de cepillado, qué es lo que ustedes como asistentes pueden empezar a hacer en el consultorio, pueden tratar de involucrarse para que, pues para que el paciente poco a poquito los vaya dejando, ¿no? Empezando a hacer esas limpiezas. A lo mejor no van a empezar con pacientes, a lo mejor van a empezar con la prima, con el tío, con la mamá, para que ustedes vayan perdiendo el miedo. Y en la medida que ustedes vayan perdiendo ese miedo, que vayan informándose más, que son esas semillitas que hablábamos en la mañana hace ratito, pues es precisamente que ustedes, su responsabilidad van a crecer, pero también su currículum está creciendo, todo su historial clínico. Ahora, por ejemplo, en este paciente que fue una extracción, le van a poner, ustedes son hojas que ya tienen normalmente impresas, el doctor las elabora, les puse aquí una como ejemplo, la pueden hacer más grande, más chica. Muerda la gasa durante 30 minutos, y en caso de salivación siempre es mejor que el paciente se trague la saliva, porque si no se la pasan escupe y escupe, y el escupir puede ser que entonces lo hagan tan fuerte que estén escupiendo el coágulo que se está formando en esa extracción. Entonces digan al paciente, pásese su saliva, no le pasa nada. Es de usted la saliva, ¿no? Entonces así que es un poco de broma, romper el hielo y avisar al paciente que si después continúa el sangrado, más de 30 minutos, después de 30 minutos, que se pueda poner otra gasita. Y obviamente si esto continúa o es muy grande, pues entonces que se comunique con nosotros en el consultorio. Que no fume el paciente. Esto es importante porque el fumar de alguna forma está irritando la zona de cicatrización y puede interferir con ese proceso de cicatrización. Yo sé que el paciente que es fumador va a decir, pues no, ni maíz paloma, yo sigo fumando, pero tratar que lo evite por lo menos unas 2, 3 horitas, que trate de evitarlo en lo que se empieza a formar ese coágulo. No coman del lado afectado, es decir, que ya cosas grasosas, es decir, que ese lado, pues no coman sobre todo cosas duras, por eso les pongo aquí semillas, y obviamente de preferencia que sean alimentos blandos, no cosas grasosas. Evitar morderse mientras dura el efecto del anestésico. Está el paciente duro y duro, a ver si ya no me duele, a ver si ya no se siente, y en niños esto es bien importante, no solamente al niño, sino hacer hincapié en los papás que no se muerdan el labio. No utilizar popotes para consumir bebidas. ¿Por qué el popote? Porque el popote al final están haciendo una succión cada vez que chupa el paciente, eso está inyectando aire y puede comprometer ese proceso de cicatrización. No hacer buches enjuagues por lo mismo. Si hacen buches enjuagues tiene que ser de una forma, y no el mismo día, sino hasta el día siguiente, y debe ser una forma muy, muy suave, no vigorosa, porque se puede desprender ese coágulo. Y utilizar los medicamentos que el doctor normalmente les vaya a mandar, no estarse tocando la herida o estarse viendo o estarse el cepillado. El cepillado tiene que darse en toda la demás, el resto de la boca, los demás cuadrantes, y en esa zona, a lo mejor en esa pequeñita zona no cepillar, pero lo que queda por delante sí. Porque acuérdense que si no se cepilla el paciente, ¿qué va a pasar? Que entonces ese alimento se está quedando y entonces ¿qué va a originar? Que entonces en un momento dado pueda meterse alimento y empezar un proceso de infección. Otra cosa que le pueden dar al paciente son estos, yo inflo globos, y estos globos les pongo agua, los meto al congelador y pues ya tienen sus globos con hielo. Esto es muy útil porque cuando ustedes le dan el hielo directamente al paciente en un papelito,
en una servilletita de papel, al ratito en menos de 5 minutos ya anda el paciente chorreando como si fuera paleta y va a andar todo húmedo, todo mojado y entonces es incómodo. En cambio, si ustedes dan estos globitos y ya los tienen en el congelador, ¿qué va a pasar? Pues es más fácil, aunque le pongan la servilleta, va a estar frío y no va a estar directamente el paciente mojándose, ¿no? Chorreándose. Entonces, estas son algunos, sería una forma en la cual ustedes están dando esa información, se le están explicando al paciente y no necesariamente el doctor tiene que estarlo haciendo, el doctor a lo mejor puede estar atendiendo a otro paciente. Entonces, dar esta información. Este es en caso de extracciones, pero pues obviamente cada procedimiento pues tiene, cuando son implantes serán otras indicaciones, aunque muchas de estas pues van prácticamente, son las mismas, ¿no? Una vez que terminan el tratamiento realizado, es importante anotar qué hicieron, ya sea en forma digital o en su historia de papel, qué le hicieron al paciente. Doctor, ¿qué le hicimos? ¿Qué anoto? Ya van a anotar resina en el 36 o en el 45 o resina en el primer molar superior derecho, en fin, eso ya ustedes, el doctor se los dictará. Es importante que pregunten al doctor qué tratamiento va a ser la próxima vez. ¿Por qué? Porque en base a ese tratamiento, ustedes cuando abren esa historia clínica van a saber cómo preparar su charola. Si ustedes hacen el tratamiento y no anotan qué van a hacer, pues cómo van a hacer la charola. Y a la mera hora están saque y mete y saque con el riesgo de que se les olvide algo. Si ustedes tienen las plantillas que hablábamos, entonces es más fácil programar ya incluso su día. La toma de color no se les olvide, anotarla también y tener el registro de la mordida. Son cosas que a veces se olvidan y dice el doctor, ¿le tomaste mordida o a viceversa? Ay, doctor, se me olvidó. Es cosa que ustedes, es parte de su labor de ustedes como asistentes, acordarle al doctor la toma del color y tomar el registro de mordida. Ahora bien, una vez que llenaron esa historia, entonces sí la van a archivar. A lo mejor las van a dejar momentáneamente aquí en el consultorio, o a lo mejor ya las van a llevar una vez que acompañen a ese paciente, la van a llevar a recepción. Y recuerden, una vez que llevan la historia clínica y que el paciente reciba la cita, ustedes mismos tienen que anotar en la hoja de facturación también cuándo va a ser la cita, para poder llevar un registro de cuándo ha pagado el paciente y cuánto no ha pagado el paciente. También anotar si, por ejemplo, colocaron resina y ya fue lo último que quedaba de ese color, ya se acabó la jeringa, entonces tienen que hacer un papel o una anotación en una hoja o en un papel o en estos posts en el cual avisan, falta, por ejemplo, aquí falta de resina A2 y nos faltan cubrebocas, ¿no? Entonces, con esto, esta hojita ustedes la van a entregar a administración, a la persona encargada, a su asistente encargada de administración, para que tome en cuenta esto y ella haga la labor correspondiente. Ustedes ya cumplieron con avisar que está faltando administrativamente, pues se ve la persona hacerse cargo de esta. Ahora, si ustedes son ustedes mismas, pues con mayor razón, estos post-it, ustedes los tienen que tener ahí y al final del día, pues tienen que anotar, ya veremos un poquito más adelantitito, casi al final, como la cuestión del almacén, cómo lo pueden llevar a cabo. ¿Para qué? Para que entonces, para que cuando venga el paciente no se convierta en urgente y resulta que no hay resina para un próximo paciente con ese color. Siempre hay que tener de almacenamiento, hay que tener en stock por lo menos 2 o 3 productos del mismo, es como en la casa, podemos tener la posibilidad de que se acabó la mayonesa, pues siempre tenemos otra de reemplazo, o el jabón, ¿no? Nosotros no tenemos un jabón y se acabó, siempre tenemos un jabón extra en casa, es lo mismo aquí, siempre debe haber un extra. Y para que entonces no haya como este anuncio, sobre aviso no haya engaño, y que después llegue el paciente y cuando llegue el paciente el próximo y resulta que no hay resina de ese color, pues nada más están viendo el doctor y les va a decir, pues pásame, en este caso que era el A2, dicen, doctor, le voy a pasar el A3, ¿no? Entonces, si le están ya diciendo al doctor, le voy a pasar el A3, pues a lo mejor es un código de comunicación con ustedes, con el doctor, como diciéndole, doctor, se nos acabó el A2, no tenemos A2 y nada más tenemos A3.
Entonces son códigos, ¿no? ¿Qué decir? No hay A2, me dicen, doctor, no hay A2, y el paciente no sabe ni qué es A2, ya se está mordiendo las uñas, no hay A2, ¿qué me van a poner? No me va a quedar bien. Entonces, no pasar esa información de esa falta de organización de material en el consultorio, debe de ser una forma muy, muy sutil, doctor. Pásame la 2, no prefiere la 3, aquí quiere decir que pues no hay ese color y pues ya ver el doctor si lo hacen otra cita, si pueden cambiarlo o mejor empezar con otra pieza en vez de la que tenía pensado, sobre todo cuando son dientes anteriores, en el cual el color es súper básico. Controlar indicaciones y material de laboratorio. ¿Qué es esto? Ustedes a lo mejor van a tener que llevar ese control van a llevar esa impresión, ese portaimpresiones y ustedes mismas, que están nuestras exalumnas, corriendo los modelos. Pero hay veces en que no da tiempo y tienen que dejar esa cucharilla con ese alginato, ese material de impresión de alta precisión, lo tienen que dejar en el consultorio. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, si es un alginato, yo les sugiero que en un momento dado, si no lo pueden correr en ese momento con el yeso, no le pongan, no lo metan sobre la taza de hule repleta de agua, o el clásico, le ponen aquí el servilletazo así empapado de agua y chorreando, ya lo dejan hasta que lo puedan correr. No, esto no es bueno para el alginato. El alginato tiene un proceso que se llama inhibición, en el cual se hincha de agua. Y esto, si ustedes lo que están haciendo es, están hinchando ese alginato, y lo que va a pasar es que cuando corran el modelo, después va a salir deformado. Si es para diagnóstico no es tanto lo importante, pero si es para algún tipo de, por ejemplo, a lo mejor que va a ser de para modelo antagonista, para algún trabajo, pues sí se les va a deformar y a lo mejor van a encontrar como que no encuentran dónde está la mordida, ¿no? Entonces aquí lo que yo les sugiero es, van a poner en una bolsa de plástico, tienen aquí su cucharilla, en la parte de abajo de la cucharilla van a mojar un papel, o así que van a humedecer un papel, no chorreando, es un papel húmedo, un papel húmedo, y lo van a poner debajo de la cucharilla, es decir, en contacto con el plástico o con el metal del portaimpresiones, nunca encima, porque si es encima, les repito, va a absorber agua. Lo ponen abajo y entonces ahora sí lo meten en una bolsa de plástico. Con eso están manteniendo el ambiente húmedo. Traten que no sea más de una hora, hora y media, para que no se deforme. En caso de materiales de silicona, dependiendo, hay siliconas que pueden dejarlas hasta 3 días, hasta una semana y no pasa nada. Hay siliconas que hay que correrse inmediatamente, pero eso es tema de otra plática, ¿no? Bueno, entonces tenemos la historia clínica, esta hoja que va al laboratorio, ustedes están llenando todos los datos, y de aquí entonces pasa a veces que dicen, ya se fue el paciente y no le tomamos el color, o el paciente ya apenas va a hacer el consultorio, espérenme, nos faltó tomarle el color, ¿no? Entonces no olviden que antes, historia clínica es llenan, ¿qué van a hacer? Toma de color y registro de mordida. Siempre anoten en ese de cuando ustedes hablan al depósito y que van a venir por el trabajo, tienen que anotar quién los atiende, porque en un laboratorio siempre trabaja mucha gente, y si por alguna casualidad la persona que toma las llamadas en ese momento se fue al baño o no vino y toma la llamada a alguien más de que vayan a coger un trabajo y resulta que no llegan, pues que hay que anotar quién los atendió y el día que ustedes están hablando para que vengan con ese trabajo y puedan llevar un control más exacto de qué pasó. Control y manejo de residuos peligrosos. Aquí, cuando veamos el tema de esterilización, les voy adelantando, pues siempre todo lo que es prácticamente todo lo que hay en el operatorio que se va a tirar, que ya sean desde restos de comida, los guantes, gasas, algodones, apósitos, hisopos, batelenguas, todo eso va a ir en una bolsa. Normalmente nos hablan, se habla que tienen que ser en bolsas rojas, y esto definitivamente tienen que venir, hay industrias especializadas que vienen a recoger estos residuos, si tienen un costo, sobre todo en clínicas muy grandes, y muchas veces en el consultorio pues simplemente se concreta para que se ponga en una bolsa bien cerrada, deben estar libres de agujeros, para que ahí pues solamente se las lleva la basura, que no debería de ser así, pero bueno, se maneja así en muchos consultorios. Lo que sí es importante es lo que son las agujas
y lo que son las, ¿cómo se llaman? Las hojas de bisturí se tienen que colocar en estos depósitos para que en un momento dado no haya riesgo de que quien maneje esa bolsa se pueda picar o se pueda cortar. Nunca una aguja, cuando ustedes van a volver a ponerla, lo van a meter dentro del émbolo, jamás se hace directamente de mano a mano, corren el riesgo de picarse. La forma correcta de hacerlo es esto: ustedes ponen lo que es la tapa en una superficie y ustedes lo que hacen es introducir esta punta. Una vez que entró la punta, ahora sí ya con la otra mano puedo cerrar perfectamente y me estoy evitando que me pueda yo cortar o picar más bien. Esta charola contaminada, que el paciente que vimos, pues se va a llevar al CEIE. El CEIE decíamos que es el Centro de Esterilización y Empaquetamiento. Eso significa el CEIE, empaquetamiento de ese instrumental. Pero bueno, ¿qué implica? Pues que ustedes cambien la filosofía que era antes y que todavía se usa en muchos consultorios, de estar lavando como si fueran trastes cada instrumento con zacate y estar lavando con esto con riesgo a que ustedes se infecten. Y sobre todo recuerden, cuando se maneja esto ya en el sello, en la zona que ustedes van a desinfectar, siempre tienen que hacerlo con guantes de uso rudo. No lo hagan con los mismos guantes de que atendieron al paciente, deben de ser guantes más gruesos por cualquier cosa que ustedes se lleguen a picar o quede en contacto ese instrumento o ese forceps o ese elevador. Entonces, esto se lo vamos a ver, pero nada más es como preámbulo, es ustedes ya sea que lo metan en charolas de ultrasonido o en charolitas, ustedes lo que meten van a meter ese instrumental en soluciones jabonosas que son con soluciones enzimáticas, luego en soluciones que son también desinfectantes. Ustedes ya pusieron en este contenedor los objetos punzocontantes, ya limpiaron el consultorio con productos específicos y ya harían por lo que es el esterilizado y el embolsado de sus bolsitas para que se esterilicen. La desinfección de limpieza del consultorio, decía que no es con cloro. El cloro es altamente agresivo para todos nuestros sillones, para lo que es nuestras unidades. Esto debe ser con soluciones específicas. Y siempre, cualquier solución que empleen en el consultorio, siempre vean acá atrás el etiquetado y vean para qué mata. Hay desde que les mata la salmonela, que les mata la influenza, que la Escherichia, en fin, que siempre deben de tener en cuenta que debe de matar el bacilo de tuberculosis. Incluso hasta muchos dicen que hasta mata el virus del SIDA. Sin embargo, uno pudiera pensar, y el de SIDA sí es más agresivo, obviamente, como a nivel de una persona que se contamina con uno de tuberculosis, ninguna es peor, ninguna es mejor, pero el bacilo de tuberculosis es un poco más agresivo para poderlo atacar. Entonces, estas soluciones tienen que decir por lo menos que diga tuberculosis. Si dice tuberculosis, ya los más que son más lábiles, pues va a ser más fácil que los podamos atacar. Que es lábil, simplemente que sea más fácil de poder atacar. Bueno, administrativamente, pues hay varias funciones: el manejo de la agenda, la base de datos, los archivos, la facturación, la información al paciente. Manejo de agenda. Si ustedes lo están haciendo en forma con un software, perfecto. Si lo hacen a través de agenda, ya dijimos que entonces están anotando la fecha de ese paciente y archivar perfectamente una vez que el paciente ya se dio de alta, pues ya se fue el paciente. Ahora, cuando hablemos siempre que decíamos hay que hablar al paciente por lo menos un día antes, verificar esa cita. A los jóvenes les choca que incluso están viéndose y están chateándose de lado a lado. ¿Y qué pasa? Que para ellos es más fácil no hablar por teléfono, incluso para personas que están muy ocupadas, gente de negocios, para ellos es más fácil mandarle un chat, un mensajito, le recordamos su cita de mañana, favor de confirmar, muy fácil agarran y confirman, perfecto. Y esto es más rápido hasta para ustedes mismas que tengan que estar hablando. Esto se lo pueden comentar al paciente, cómo quiere que le recordemos su cita. Le mandamos un chat, prefiere un mail o prefiere que le hablemos por teléfono. Gente mayor les va a decir, no, pues no, yo no sé usar el chat, yo no sé ni qué es eso, la computadora pues nada más no le sé. Entonces siempre es preferible preguntar al paciente cómo quiere que lo contactemos para sus próximas citas. La facturación,
Pagos y cobros, ya hablamos un poquito de esto, de esa facturación, ya se las expliqué entonces, estos códigos rojos que tenemos, rojo, verde, azul, y ustedes aquí van a ir anotando entonces esos códigos para que a la hora que ya, cuando llegan al día siguiente a hacer las historias clínicas, pues ya nada más colocan ese código y el doctor los está viendo. Y el paciente, pues al final no sepa qué significa rojo, verde, azul. Si el paciente pregunta, pues dicen son códigos internos de, pues le pueden invitar cualquier cosa, ¿no? De cómo llevamos las historias clínicas, ¿no? Ahora bien, el paciente, porque si no, entonces con esto estamos evitando que los pacientes se vayan con todo y su cepillo que les regalamos y chao y no los volvemos a ver, o simplemente tengamos el cajón lleno de trabajos que nunca regresó el paciente. Me decían que cuánto tiempo es oportuno tener estos trabajos. Pues yo creo que un trabajo de más de 2, 3 meses, pues es difícilmente va a servir al paciente, sobre todo si fueron coronas totales, ¿qué va a pasar? Aunque traiga el paciente provisional y si ya lo fracturó o ya se ha ido desgastando, pues a lo mejor va a tener ahí zonas de reincidencia de caries. Si a lo mejor fueron placas totales, ustedes saben que los tejidos blandos van cambiando y entonces definitivamente, pues esos trabajos no van a quedar. Entonces esto es, pues sí, va a venir el paciente, lo voy a probar, y ahora si vemos que quedó, pues bendito sea Dios, quedó el trabajo, pero pues trabajos de mucho tiempo, es casi vayan limpiando los cajones, porque son trabajos que ya no van a servir y le están ocupando espacio. El pago de servicios. Ustedes como asistentes administrativos tienen que llevar este control de agua, de la luz, del teléfono y del gas. Me tocó, fui a una clase de cocina increíblemente. Iba a guisar la persona esta de la clase y no había gas. ¿Cómo es posible? No tenemos gas, se nos olvidó, no llegó el gas que yo lo pedí, olvídense, entonces volvió un caos. No es posible que en lugar que vaya a una cocina no haya gas. Es lo mismo aquí con ustedes, simplemente el pago de estos servicios o que quiera el paciente hablar y resulta que le está dando el teléfono por falta de pago, pues no está dejando una mejor imagen del consultorio. Así en su agenda, la forma en que ustedes lo manejen, tienen que anotar, por ejemplo, el día 15 máximo, ya sé que tengo que pagar la luz, siempre dense del día de pago, quítenle unos 2 o 3 días por cualquier cosa, por cualquier inconveniente, por cualquier cosa que surja, no dejen para el mismo día el pago de estos servicios. Ahora, en el laboratorio yo les puse esta forma en que lo pueden trabajar. Si ya trabajan con software, pues no es problema. Si a lo mejor fuera en un Excel o en una libretita, pueden tener esto. Yo les puse con el laboratorio, en este caso, que voy a mandar mi trabajo, estudio odontotécnico, pues yo pongo aquí el estudio odontotécnico. A veces tenemos 2 o 3 laboratorios, anote el laboratorio es uno, pues ya no necesito esta línea. A lo mejor aquí anotaría entonces quién me atendió, quién tomó el pedido, y aquí le anoto el nombre Patti o Rosita o quien sea del laboratorio que tomó anoto el nombre del paciente, anoto el trabajo que voy a mandar a hacer, corona de tal material o va a ser, en fin, lo que ustedes quieren, monolítica, en fin, el trabajo que vayan a hacer se anota aquí, cuánto están dejando de anticipo, cuánto están mandando de anticipo al laboratorio, la fecha que lo están enviando y cuándo se comprometieron que les iban a regresar. Perdón. Aquí también cuánto le están, aquí en este anticipo es cuánto les dio el paciente de anticipo o cuánto ustedes más, entonces cuánto están mandando al laboratorio. Y aquí en el laboratorio, pues cuánto se pagó y aquí cuánto les faltaría a ustedes que les resta del laboratorio. Y aquí, pues obviamente anotar la cita del paciente, cuándo va a venir el paciente, para yo por lo menos tener unos 2 días de parámetro cuando voy a dar la cita. Si ya sé que el laboratorio siempre tarda una semana en entregarme el aparato no urgente, pues la cita si va a ser para el próximo martes, pues yo ya sé de antemano que la cita la voy a dar para el jueves, ¿no? Suponiendo que el laboratorio tuvo mucha carga de trabajo, es importante que chequen esto para que al paciente entonces puedan hablarle y no a la mera hora le estén cambiando la cita. Esto, les repito, es una forma de hacerlo, lo pueden ser tan grande, tan chico como quieran, en una hoja de Excel o simplemente en una hoja anotar estos datos. El control del almacén. Sería lo mismo, en esta hoja, por ejemplo, de Excel, voy anotando todos mis materiales, anoto aquí las unidades, aquí son, fíjense, aquí esto lo manejan por cajas, esto es por piezas,
Yo aquí pongo como mínimo 3 o a lo mejor puedo tener 10, en fin, según como sea el giro en el consultorio, en la clínica, que tanta demanda a ella. Y yo aquí les puse algo simplemente, ¿cuántos tengo? Pues ahí en el stock tengo 3, me entraron el día, hoy me entraron material, cuando es que se acabó aquí pusimos el A2, ¿qué hago? Saco uno de la clínica, entonces estoy poniendo aquí salida, fecha de salida el día de hoy, estoy poniendo la fecha de hoy, que hoy está saliendo un material, y a lo mejor aquí, pues les digo, todo esto al final yo la puedo hacer tan grande, tan chica como quiera, y aquí pues estoy contando cuándo reordenar. Esto ya es cosa que ustedes con su doctor hagan una hoja en el cual como puedan hacerlo. El chiste es tener una base para no estar aquí nada más con puros papelitos, después anden perdidas de que se había y que si quién lo pidió y que si ya lo pidieron doble o tengan que estar hablando al depósito 2 o 3 veces. Hay labores diversas compartidas. Estas labores van a ser en base a la comunicación y los roles que ustedes van estableciendo con su doctor. Puede ser que estas labores compartidas sean en forma habitual, como sería, por ejemplo, el llenado de que ustedes son los encargados de estar tomando las impresiones de ese paciente con alginato, que a lo mejor ustedes les toca el llenado en forma de rotación, que esta semana le tocó a Cuquita, le tocó llenar los dispensadores, la semana que entra a lo mejor le toca a Abraham llenarlos, en fin, van rotando y esto es a través de coordinación. Y aquí algo muy importante es ausencia. En ausencia de uno de ustedes que les toque hacer esto, siempre haber una persona que sepa hacerlo. Y estos roles son compartidos y siempre se deben ir anotando a lo mejor en una hoja que me va tocando en forma habitual, sobre todo cuando existe esta rotación de llenado, de limpieza, en fin, de cuestiones internas de la clínica. Al fin de la jornada, yo les decía la semana pasada que no es de que apaguen la luz y el último cierre la puerta. ¿Por qué? Porque una vez que se va paciente, todavía nos quedan muchas labores pendientes. Van a ser desde engrasar el instrumental, el almacén, limpiar los filtros, archivar las historias, cerrar las llaves. Y todo esto es, por ejemplo, veamos el engrasar y desinfectar nuestras piezas de mano. Yo estoy casi segura que muchos de ustedes en la escuela no les enseñaron cómo engrasar una pieza de mano, y mucho menos que se tenía que engrasar. Yo por lo menos a mí no. Conforme yo empecé en estos cursos de asistencia, aprendí a hacerlo. Y obviamente, si yo no sé hacerlo, pues ¿cómo le voy a decir a mi asistente pues que lo haga? Pero ustedes van a aprender cómo hacerlo. Aquí, por ejemplo, el lubricante. El lubricante no puede ser cualquier marca, no es el clásico aceite que yo uso para las bisagras, para que rechina la puerta o que el cajón y que le pongo aceitito y ya funcionó. No, debe ser un aceite especial para piezas de mano, para instrumentos rotatorios odontológicos. Ojo aquí, instrumentos eléctricos no se engrasan. Estamos hablando de instrumentos rotatorios y siempre debe ser con un aceite el cual sea de una marca reconocida. Por ejemplo, aquí yo les recomiendo el WH, no llevo ninguna aquí, no sé cómo dicen, mochada ni nada, ni mucho menos, pero debemos de comprar aceites que sean de buena calidad, de buenas marcas comerciales, ¿para qué? Para que no se dañen sus piezas de mano. Y siempre debe salir a spray. Nunca debe de ser que le echo el aceitito como gotitas. ¿Por qué? Porque simplemente este spray debe de entrar a presión. Y la forma correcta es, yo pongo verticalmente mi spray con mi aceite, la pieza de mano yo la pongo en una tela, en una gasa o en una servilleta, y lo que hago es moverlo ligeramente, 1 o 2 movimientos, y lo pongo vertical y así paradito, yo introduzco en el agujero. El agujero normalmente es el grande, es el grueso, que es el que viene del aire, y echo un solo disparo. Con ese disparo, si ustedes ven aquí que esto se pone negro, quiere decir que le van a dar un segundo disparo. Con esto lo que van a hacer es liberar todo lo que se les pudo haber quedado de residuos. Están engrasando toda la cuestión interna. Y esto se hace diariamente al final del día.
Y cada tercer día lo que sí van a hacer es echar un poco en lo que viene siendo la cabeza. Antes de esto tienen que lavar la pieza de mano. La pieza de mano la van a poner en posición vertical, esto viendo hacia el piso, esto va a quedar viendo hacia arriba, y con el objeto que cuando echan el agua, pues no se introduzca, no vaya a penetrar agua acá. Una pieza de mano nunca se mete en soluciones desinfectantes, ni esterilizantes, ni nada, porque si no van a dañar el sistema interno. Esto se mete directamente en autoclaves y nunca en calor seco porque van a echar a perder. Ahora, existen equipos que son como la Cistina, en el cual ustedes van a limpiar, van a limpiar y van a lubricar sus piezas de mano. Y aquí ya se evitan todo el numerito de tener que estarlo deteniendo, que si la lavo con agüita, entonces este sistema se los hace y les venden esto. Ahora bien, las limpiezas de manguera decíamos que no podemos estar usando cloro. El cloro es para los baños y limpia muy bien y hasta ahí se quedó. Pero en esto no, ¿por qué? Porque se vamos a empezar a echar a perder nuestras mangueras. Existen soluciones desinfectantes que ya estaremos hablando en 2 clases más. Y esto se hace, este procedimiento se tiene que hacer al final del día, sobre todo cuando hay cirugías, porque si no, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar aquí a formar una capa y esto va a hacer que empiece a oler mal empiece a oler mal el consultorio, sobre todo cuando hay escupideras, el paciente esté oliendo como a sangre, como a vómito, como a babas, entonces, y sobre todo, pues, la cuestión es de higiene y de desinfección. En el control del almacén, pues ya hablamos un poco de estos, entonces este papelito ustedes se lo pasan al almacén o si son ustedes mismas, simplemente este papel lo van a traspasar a esta zona y aquí puede haber la persona encargada de pedirlo al laboratorio, si ustedes mismas son las que dan, pues eso ya determina con el doctor. Otra cosa aquí que estoy haciendo es, imagínense este consultorio. Este consultorio puede ser, a lo mejor no es la sofisticación del mundo, un consultorio sencillo, pero con cosas muy sencillas podemos verse que se vea todavía más organizado. Si yo veo esto en consultorio, pues sí, está todo ordenadito. ¿Y qué pasa? Veamos, tenemos aquí todo esto. Parece, pues sí, es entre que el almacén, ay, pues para qué más fácil, nada más agarro, me agacho aquí y agarro las cosas, o acá tengo, fíjense, todo el montón de modelos. Esto por principio no es agradable a la vista del paciente, estar viendo dientes de otras personas. Sobre todo cuando tienen cera, el paciente lo toma como si fuera sangre, ¿no? Entonces, eviten esto, no puede estar. Entonces, con simples cosas como, fíjense, poner un par de puertas, que este mueble tuviera una puerta o eso estuviera en un gabinete, vean cómo el aspecto del consultorio cambia, se ve más pulcro, más limpio, vean, a ver, lo voy a poner una vez más, fíjense, con un detalle tan sencillo, con puertas, con anaqueles en los cuales existan puertas, se va a ver un consultorio más organizado, siempre hay forma de hacerlo. Archivar historias clínicas, debe haber una persona específica para esto, para que nos empiecen a revolver. Apagar, desconectar todo lo que implica unidad, computadora, compresor, ultrasonido. Aquí puede ser la cuestión que hablábamos de rotación, que una persona lo hace cada semana y sobre todo cuando van a ser fines de semana largos o cuando son periodos de vacaciones. También implica cerrar llaves de agua, cerrar aguas de gas. Estoy segura que en algún momento ustedes han sabido o incluso en carne propia han experimentado que hubo una fuga de agua y entonces tienen un encharcadero en el consultorio. Con esto, lo que hemos querido dar como responsabilidades es abrir el panorama, que ustedes traten de organizarse, que hablen con sus doctores y que los labores de cada quien queden perfectamente especificadas y no queden en el aire. Las labores que son compartidas, ir a hacer un rol, cómo se va a manejar y esto es con sus doctores. La simplificación de trabajo elimina tiempos, combina procedimientos, reubica también en sus labores que van a hacer cada quien y con esto simplemente estamos simplificando ese trabajo a través del conocimiento y de la organización. Con esto termino y pues bueno, la satisfacción de ustedes al final como asistentes es la satisfacción del deber cumplido.
implica que hicieron todas sus responsabilidades, que hicieron lo que les tocaba hacer y no simplemente fueron delegando. Implica que ustedes si se ponen una palomita, pues va a ser excelente, hice bien mi trabajo y no que estén en estos ámbitos de aquí abajo. Pues bueno, con esto termino. Muchísimas gracias y recuerden esta plática, pues si algún punto quieren volverlo a checar o ver la plática o no pudieron verla desde el principio o quieren compartirla con sus doctores, pues pueden meterse, ya tienen su link y dentro de lo que es nuestra página web, ¿no? Para asistentes dentales. Y bueno, aquí les dejo los datos. Por cualquier duda que tengan, este es mi celular. Si están hablando directamente de México, es nada más marcar esto. Si están hablando del país, es esto. Me pueden enviar mensajitos para cualquier duda o comentario que tengan. Muchas gracias.